Es hora de tomarnos un café. Esto es Entrevistas en Café en la Radio. Muy buenos días, hoy compartimos un café con Jonathan Mármol, abogado, quien nos hablará sobre la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Bienvenido, Jonathan. Hola, buenos días, bienvenido. Coméntanos de qué trata esta ley que hace poco ha habido como mucha información sobre ella, pero hay muchas personas, comerciantes, personas naturales que no tienen conocimiento exacto o específico de lo que trata esta ley. Bueno, la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias es una ley que viene a estandarizar los criterios específicos en materia tributaria, viene a crear un orden jurídico y una norma en cuanto a la cristalización y armonización de los criterios de los estados y los municipios en cuanto a la cuantificación del pago de los impuestos como obligación. Ok. ¿Esto va dirigido específicamente a comerciantes o también a personas naturales? La Ley de Coordinación y Armonización Tributaria va dirigida específicamente a comerciantes, tratando de evitar la burocracia, tratando de crear una sensación de beneficio fiscal hacia los comerciantes. Recordemos que el objeto de esta ley es armonizar las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios bajo principios de equidad, justicia y seguridad económica, para el buen desenvolvimiento y desarrollo económico de las entidades de comercio. El sector licorero creo que es el que ha hecho más llamados con respecto a esta ley. ¿Tiene algo en su contra, directo, le afecta más a ese sector que a otros de comercio? Obviamente la clasificación de actividad económica la realiza las distintas alcaldías. ¿Qué quiere decir esto? Que la clasificación por actividad comercial, en ese rubro entran los licores, se vea literalmente afectada, puesto que existe hasta el 6.5%, ¿verdad?, de alícuota impositiva por la actividad económica que vayan a desarrollar específicamente el sector. Eso es bueno que los comerciantes lo sepan y aquellas personas que tengan entidades de comercio de expendio de licores, que el límite que tienen ellos para el pago de impuestos sobre IAS de actividades económicas es hasta 6.5% de impuestos. También se habla de esta ley que ellos vienen como a organizar el tema de los cobros de impuestos en estados y municipios. Yo tengo un negocio en Maracay, tengo que pagarle al estado y al municipio en donde me encuentre también a través de esta ley, ¿o siempre esto se ha venido generando? Bueno, fíjate, son condiciones distintas y aspectos totalmente distintos. Una cosa son los impuestos nacionales, una cosa son los impuestos estatales y otra son los impuestos municipales. Dependiendo de la actividad económica que tú vayas a desarrollar dentro de tu municipio, tú vas a gravar la cantidad de impuestos pertinente. Es importante que el comerciante y el contribuyente sepa que esta ley, que se trata de la armonización de los impuestos, obliga a los comerciantes a profundizar su estructura de costos, a minimizar los márgenes de gasto, a nosotros ponerme la gorra al gobierno como Estado, tratar de generar una matriz de confianza al consumidor. Recordemos que los comerciantes, al levantar la Santa María de su negocio, tienen una carga impositiva de 47% en impuestos si son contribuyentes especiales y 42% si son contribuyentes ordinarios. ¿Qué ocurre con esto? Hay una vacatio ley de 90 días. ¿Qué quiere decir vacatio ley? Es el lapso desde que salen en Gaceta Oficial hasta que se publica la Ley de Coordinación y Armonización Tributaria, donde todas las alcaldías y los municipios deben adecuar su instrumentación. ¿Qué quiere decir la instrumentación? En las ordenanzas municipales en función de esta nueva ley. ¿Qué quiere decir? Uno de los casos específicos vuelve, y eso hay que aplaudirlo, pues se mete dentro del marco constitucional, el bolívar como unidad de moneda y unidad de cobro. Recordemos que eso está amparado en el artículo 318 constitucional del sistema macroeconómico. Esta ley tiene condiciones específicas, sí, claro. Una de las condiciones serán nulos de toda nulidad cualquier cantidad exigida por los estados y municipios bajo dominación de aportes, aranceles y contraprestación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a partir de este momento todo el pago de impuestos es moneda de curso legal, como debería hacerse y como debería realizarse. Claro, en bolívares, evidentemente. En bolívares, brillante. ¿Existen condiciones específicas? Sí, recordemos que la Ley de Poder Público Municipal es la que le da facultades a los alcaldes y los gobernadores de crear, modificar y extinguir tributos. Claro. Ahora bien, muchos han sido los mensajes que me ha enviado el DIEN indicándome sobre la afectación que pueda tener la violación de las autonomías o las facultades potestativas de esta ley. Desde mi criterio como jurista, experto en tributario, por supuesto que sí. Claro. Recordemos que hay periodos o hay impuestos a nivel municipal donde su liquidación es netamente anual.
Okay. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 205 de la Ley de Poder Público Municipal es bastante tajante y dice lo siguiente, lo voy a citar por acá. Las alcaldías podrán aprobar anticipos sobre la base de los ingresos percibidos en el ejercicio inmediatamente anterior por ser un tributo de carácter anual y no estadual. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente cuando yo hago el cobro mensual hay un vicio directo desde la Ley de Armonización Tributaria con la ordenanza municipal establecida por las distintas direcciones de Hacienda Municipal. Okay. Recordemos, en Aragua, uno de los municipios más fuertes, por ser más fuerte, es el municipio de Girardot, de los 18 que tiene. Entonces nosotros no podemos comparar el casco central, el casco industrial que tiene Girardot, por lo menos con el que pueda tener la Corona Tovar, o por lo menos con lo que pueda tener el municipio de Mauricio y Lagorri, que no es tan fuerte en materia económica. No. Recordemos que el impuesto más fuerte en materia económica para los municipios es el IAC, el impuesto a las actividades económicas. Las actividades económicas, claro. Las personas naturales que no tienen absolutamente nada que ver dentro de, o sea, por llamarlo de alguna manera o entrecomillado, en este tema de los impuestos de la actividad comercial, ¿cómo educar a una persona que quiere comenzar un negocio, una actividad comercial con respecto a todo esto? Hay mucha gente que trabaja o se cohíbe de hacer algo a la luz pública o con todos los avisos, con todas las cosas, por el mismo tema de los impuestos, que hay muchos impuestos para comenzar el comercio, durante, después, todos sabemos que tenemos que ser responsables y cumplir con todos estos aranceles, pero ¿por qué mucha gente se cohíbe de hacer un comercio? ¿O será desconocimiento, miedo? Bueno, la desobediencia fiscal no es una opción bajo ninguna condición. No. Esa es una de mis banderas. Y sí, ciertamente, el migrar hacia la economía informal, desde mi criterio y el estudio del impuesto cual llevo muchos años, se da factores netamente económicos, en su mayoría. La actividad económica que desarrollan los economistas informales o economistas ocasionales, porque se suele llamarle, caso específico, aquellos chicos que se colocan frente al estadio José Pérez Colmenares, cuando vas al mercado que están afuera. Claro. Por lo general, causan un efecto o un perjuicio a la hacienda pública municipal. En distintas vertientes que se manejan con diversos alcaldes y diversos gobernadores que le han manifestado, debería levantarse una matriz de riesgo fiscal, deberíamos contar a todas aquellas personas que desarrollan una actividad económica en la calle, claro, darles mecanismos jurídicos pertinentes, mecanismos sanitarios pertinentes, y sencillamente una vez que yo los cuento, una vez que yo determino quiénes son, podemos entregar como política fiscal una licencia de actividad económica provisional, Okay. donde podemos sentarnos a conversar con ellos y de acuerdo a su carga distributiva, de acuerdo a su carga impositiva, poder colocarle un monotributo a cada uno de ellos para que puedan cumplir con su obligación constitucional Claro. del pago de los impuestos. Tú vienes haciendo una campaña con este tema de los impuestos y de las leyes, de los tributos. Desde tu punto de vista, ¿crees que deberíamos tener no sé si una ley, pero sí una manera constante de informar sobre esto de los tributos, sobre todo en materia económica, hablando de los comerciantes? Porque la persona, pues el natural que llaman, declara y no todos declaran. Hay un impuesto que hay que declarar y tú ves que no, el margen es muy pequeño de la gente que declara. Eso es correcto, sí. Declaramos. Actualmente Claro. soy el presidente del Centro de Investigaciones Tributarias del Colegio de Abogados del Estado de Aragua, acá. Sí, eso debe pasar por un proceso divulgativo formativo en cuanto al rescate de la cultura tributaria. Los comerciantes no pueden pretender, ojo, por supuesto con mucha responsabilidad voy a decir esto, que vas a ejercer la actividad económica y no vas a pretender hacer ningún pago de los impuestos. Pero también existe una responsabilidad de Estado en garantizarle la seguridad jurídica pertinente a esos comerciantes, y eso empieza primero por la organización de los economistas informales. Claro. Si vemos, pasa por muchas partes de Maracay en específico, vemos que muchos de los economistas informales están encima de hacer los negocios, no facturan, Claro. están en otras condiciones totalmente distintas. Muchos pasan por encima de lo que es el proceso de facturación establecido por la administración tributaria. Claro. Y sí, indistintamente la actividad económica que vayan a desarrollar, es fundamental toda vez que la garantía jurídica que tiene todo comerciante registrado bajo su fondo de comercio, bajo licencia de su actividad económica, no puede ser la misma generada por un economista informal. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que desean iniciar un comercio y para aquellos que ya lo tienen pero que no han cumplido con la formalidad? Bueno, en primer plano, elevar su matriz de riesgo fiscal, elaborar tu estructura de costos, determinar qué tipo de rubro vas a tener. Recordemos que Venezuela se encuentra en una cultura económica bastante fuerte. Sin Estamos duda. en un sistema
de compensación para que no se descompense. Le comentaba yo recientemente a unos colegas, yo les decía, gasta $100, ¿cuánto te cuesta gastarlo? 1 hora, 2 horas, reúnelo. Eso se llama descompensación fiscal, pues no compensa la actividad económica que tiene. Proyecta los tributos de manera cualitativa y cuantificativamente. Sí, tienes que trabajar para el pago de los proveedores, pago de los impuestos, de los servicios, pago del local. Cuando realizas tu matriz de riesgo, tú vas a determinar, ¿sí me entiendes?, del 42% que tienes que pagar el primero en carga impositiva que tiene, la carga por salario de tabla de sueldos y salarios que ahora están indexados a la moneda de mayor valor publicada por OECD. Entonces tienes que determinar hasta qué punto te es rentable para ti montar un negocio que sea de manera vespertina y que sea de manera productiva. Específicamente el sector alimento sería un buen rubro para iniciar. El tema de los impuestos siempre se ha cancelado en moneda venezolana, ¿o hay algún impuesto que se cancele en otro tipo de moneda? Bueno, sí, desde el año 1993 la declaración de aduana se hace bajo moneda extranjera distinta al bolívar. Es importante que lo sepa, multimoneda. Por supuesto, tú haces la declaración única de aduana una vez que la mercancía te llega. Antes que la mercancía te llega, tú declaras y la pagas en moneda extranjera. Eso es totalmente legal. El CENIAT, bajo la Providencia 0071, estableció el proceso de facturación, una dualidad, donde puedan establecer todos los fondos de comercio que reciban divisas o multimoneda. Debe tener la formalidad tanto en bolívares como en dólares. ¿Qué llamo formalidad? Alícuota, base imponible y porcentaje que se pueda tener. ¿Es beneficioso o pudiera darse en algún momento que aquí los impuestos se pagaran en moneda, en multimoneda o moneda extranjera, o eso no, ya se acabaría la economía venezolana? Estaríamos fuera del orden constitucional. Recordemos que el sistema macroeconómico y el sistema tributario nacional, constitucionalmente, específicamente el artículo 318, certifica que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Entonces, por los momentos no es viable el pago del impuesto a moneda extranjera. A pesar de que hay una movilidad de moneda extranjera muy grande, bajo cuerda o como sea, en negro que llaman, pero sí hay mucho movimiento de moneda extranjera. A pesar de que la administración tributaria genera instrumentos de facturación y fiscalización dentro de lo que es el proceso de facturación de toda entidad de comercio, yo a todas las entidades de comercio a las cuales asesoro les digo que tienen que crear su matriz de riesgo fiscal, determinar cuánto es el ingreso que tienen por moneda extranjera, y ahí me voy a detener. Los comerciantes deben tomar en cuenta que el régimen sancionatorio, impuestos, no solo por las direcciones de haciendas municipales, sino la administración tributaria nacional, son bastante fuertes. Recordemos que un RIF vencido son $100. De comercio. A eso iba, a las sanciones. Es más fácil organizarse desde un principio a esperar una sanción, porque evidentemente creo que se lleva más de lo que tiene tu comercio o de lo que pueda generar tu negocio. Sí, por supuesto. ¿Cómo prevengo yo que me sancionen? ¿Cómo prevengo yo que me multen? ¿Cómo prevengo yo no caer en lo que es, o no verme inmiscuido en un proceso administrativo por parte de la administración tributaria en sus distintas vertientes? Sencillamente tratar de ponerse al día. Mucho más importante ponerse al día vía administrativamente que por otros caminos. El régimen sancionatorio, si tú me preguntarías a mí como abogado, como experto tributario, ni en los tiempos de Roma las penas pecuniarias pasaban a ser penas corporales. Entonces es algo de estudio, sí. Recordemos que el régimen sancionatorio en cuanto a materia tributaria es de la siguiente manera: indexan la moneda de mayor valor publicada por OECD, y de allí, de acuerdo al periodo que te vayan a fiscalizar y el aspecto que te vayan a fiscalizar, te van a multar. ¿Qué quiere decir eso? Usted se mete en la página del BCB, busca moneda de mayor valor referencial. Hoy es el euro, el dinar jordano, el dólar y el yuan, y por eso es el que lo van a multar a usted. Es importante que los contribuyentes sepan y los comerciantes sepan que ninguna multa llega de golpe, ninguna multa llega de inmediato. Todas las multas pasan por un proceso y un procedimiento administrativo donde la misma administración tributaria constitucionalmente tenga el deber y la obligación de garantizar el derecho a la legítima defensa y el derecho al debido proceso. En ese proceso de dar la sanción, ¿puede la persona pagar lo que debe, o ya la sanción está lista hasta que sale? Recordemos que los procedimientos administrativos se inician con un procedimiento de verificación por parte de las distintas administraciones tributarias establecido en el Código Orgánico 205, Código Orgánico Tributario. Específicamente, una vez que pasa el proceso de verificación y la administración tributaria determina que hay interés fiscal considerable, pasamos a lo que se conoce como proceso de fiscalización y determinación. ¿Qué quiere decir? Yo te verifiqué, tu entidad de comercio determiné la verificación que hay interés fiscal considerable, paso ahora a un procedimiento de fiscalización, ahora sí te fiscalizo más a fondo y profundizo la determinación de cuánto fue la omisión o la disminución del impuesto que tenía. Una vez pasado ese proceso, entramos a lo que se conoce como sumario,